Bien, seguimos con el caso A. Después de haber comprobado el safety plug, el PRA y el cableado entre BMS o PRA, queda comprobar el BMS o el inversor después. ¿Cuándo y por qué conviene comprobar el BMS, Battery Management System, o el inversor después de haber revisado a fondo el PRA, Power Relay Assembly, con el código P1B77, High Voltage Precharging Fault, fallo de precarga del alto voltaje? ¿Cuándo y por qué comprobar BMS o inversor? El código P1B77 se activa cuando el sistema no consigue precargar los capacitores del inversor a un nivel suficiente. Normalmente debe alcanzar al menos el 80% del voltaje de la batería HV, es decir, unos 200-310 voltios. Después de comprobar o reemplazar batería de 12 voltios, safety plug más fusible, cableado entre BMS y PRA, continuidad, cortos, etc., bobinas, contactos y resistencia de precarga del PRA, todo ok, el PRA ya no es la causa más probable. En ese momento, el flujo de diagnóstico oficial de Hyundai, TSB como 23HC001H y similares, indica pasar al siguiente nivel. Orden recomendado. Lo primero es el BMS. 1. Comprobar el BMS primero, casi siempre antes que el inversor. ¿Por qué? El BMS es quien controla los relés del PRA. Envía las señales de 12 voltios para activar precarga, principal positivo y principal negativo. Si el BMS no detecta correctamente el voltaje, no envía la orden de precarga o interpreta mal los datos. Seguirá lanzando P1B77 aunque el PRA esté perfecto. Es mucho más común que el inversor falle en este escenario concreto. El BMS es más barato y fácil de reemplazar que el inversor. HPCU. Bien, comprobar el inversor. Ahora, HPCU, que también Hybrid Power Control Unit. Después, ¿por qué? Después del BMS. El inversor contiene los capacitores que deben precargarse. Si están dañados en cortocircuito interno o hay un problema en su circuito de medición de voltaje, el sistema no detectará la precarga correcta y el BMS activará P1B77. Suele ser el último recurso porque es caro, puede superar los 1.500-3.000 euros más programación. Paso a paso detallado. Comprobar el BMS primero. Preparación de seguridad. Siempre. Llave off. Desconecta terminal negativo de batería 12 voltios. Extrae el safety plug y espera 10-15 minutos. Usa guantes aislantes de alto voltaje. Paso 1. Inspección visual y básica. Localiza el BMS, normalmente una caja negra montada sobre o dentro del pack de batería, accesible tras quitar tapa en maletero o asiento trasero. 2. Revisa. Conectores bien enchufados y sin corrosión. Cables de alimentación y masa del BMS sin daños. No hay signos de quemaduras, humedad o olores a quemado. Paso 2. Pruebas con multímetro, alimentación y masa del BMS. Reconecta la batería de 12 voltios. Safety plug aún fuera. Mide voltaje en el conector del BMS. Voltaje de alimentación. Normalmente pines de 12 voltios y tierra. Debe haber 11.5-14.5 voltios con ignición on. Resistencia a masa, muy baja, menos de un ohmio en pines de tierra. Bien. Si falta voltaje o masa, revisa fusibles y cableado de 12 voltios al BMS. Paso 3. Prueba con escáner, la más importante. Necesitas un escáner que acceda al módulo BMS, un GDS oficial Hyundai es ideal,
Autel, Launch o Texa con cobertura Hyundai Hybrid también sirven. 1. Conecta escáner al OBD2. Selecciona BMS, Battery Management System. Borra todos los DTC, incluido el P1B77. Intenta poner el coche en modo ready, freno pisado más botón start, y monitoriza datos en vivo. Estos datos en vivo: BMS Main Relay On, que significa BMS Principal Relay On. Status, debe cambiar a Yes. Luego, Invertor Capacitor Voltaje, debe subir rápidamente a 200-310 voltios. Luego, Hybrid Battery Voltaje total de la High Voltage, debe mostrar valor real 270-310 voltios. Y luego, Precarga Relay Status si está disponible. Interpretación clave: si inverter capacitor voltaje se queda en 0 voltios o muy bajo, menos del 80% del voltaje del HV, y el main relay no pasa a yes, así, esto implica que el BMS no está ordenando la precarga correctamente, con lo que el BMS sería sospechoso. Bien. Si ves valores extraños en voltajes de celdas, muchas celdas a 0 voltios o 65.535, esto es BMS defectuoso o problema de comunicación. Si el BMS muestra Controllable State no, fallo interno del BMS. Bien. Luego, paso 4. Prueba activa bidireccional si el escáner lo permite. En menú BMS activa Active Test o Actuation Test. Activa manualmente Pre-Charge Relay, Main Relay positivo, Main Relay negativo. Observa si el voltaje de capacitores sube. Si al activar no pasa nada, implica que el BMS no está enviando la señal. Implica que probable fallo en el BMS. Paso 5. Decisión. Si todas las pruebas apuntan a que el BMS no controla correctamente los relés, entonces reemplaza el BMS. Referencia aproximada según año. Suele necesitar programación con GDS después. Después de cambiarlo, borra códigos, actualiza software si hay TSB y prueba varias veces el modo Ready. Bien, ahora, paso a paso, comprobar el inversor, solo si el BMS está bien. Esto se hace después de confirmar que el BMS funciona correctamente, envía órdenes y lee voltajes lógicos. 1. Con escáner en módulo Hybrid Control o BMS, confirma que el capacitor voltaje no sube aunque el BMS ordene la precarga. 2. Inspección visual del inversor. HPCU, normalmente bajo el capó, caja grande cerca del motor. Busca signos de quemaduras, líquido de refrigerante en el suelo, olores a quemado. Revisa conectores high voltage, gruesos y de baja tensión. Luego, 3. Pruebas avanzadas, normalmente en taller especializado. Medir resistencia de los capacitores internos, muy peligroso, requiere equipo especializado. Y comprobar sensores de voltaje del inversor. Y también prueba de aislamiento HV, mega ohmímetro. Ahora hablaré un poco más de esto. 4. Si se confirma fallo interno del inversor, capacitores no mantienen carga o sensor defectuoso, hay que reemplazar o reparar el HPCU, costoso. Resumen del orden realista en talleres. 1. Safety plug más fusible, 90% de casos. 2. PRA completo. 3. Cableado BMS PRA. 4. BMS, siguiente paso más frecuente. Y 5. Inversor, último recurso. En muchos casos reales documentados, después de PRA nuevo y cableado OK,
el problema se resolvió cambiando el BMS y a veces actualizando su software. Recuerda, todo trabajo en alto voltaje requiere experiencia y equipo de seguridad. Bien, pues ya hemos visto que para comprobar el inversor, principalmente tenemos con escáner, inspección visual y pruebas avanzadas. Que las pruebas avanzadas las voy a dejar para el siguiente artículo porque es un poco largo.